¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Y espero que ya estén tan emocionados como la maestra Gaby y yo, porque su sesión de lengua materna va a comenzar ahora. Maestra, bienvenida. Buenos días, María, qué gusto saludarte. También envío un saludo a los alumnos y alumnas de sexto grado. Qué gusto saber que nos están acompañando en su clase de lengua materna español, porque vamos a seguir con un tema que de verdad nos ha apasionado en esta semana y es la biografía y autobiografía. Así es, y yo ya he estado en mi casa practicando, preguntando, haciendo mis entrevistas y también ya comencé a hacer mi borrador. Qué bien, María, me da mucho gusto y yo también deseo que en casa ustedes hayan tomado esa decisión de comenzar a hacer su autobiografía. Precisamente el propósito de esta sesión es que tú puedas analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones por medio del uso del orden cronológico. Y también que revises la concordancia que hay entre la conjugación de los verbos con la primera persona, que es con la que se redacta la autobiografía. Vamos a necesitar tu libro de texto, tu cuaderno, algo con que tomes nota y sobre todo muchas ganas de seguir aprendiendo. Va a ser el libro de texto en la página 29. 29, muy bien, para que lo tengan ahí presente. Muy bien, María. ¿Y cómo te ha ido con la redacción de tu autobiografía? ¿Has tenido por ahí algún problema, alguna duda? Muchas. Sí, María. Pero la más importante y la que más me ocupa todos los días es la del orden cronológico. Voy y vengo. Como tengo mis apuntes, por momentos soy un poco desordenada y entonces meto información donde no va y me cuesta mucho trabajo organizarla. No te preocupes, en esta sesión vamos a checar eso y también vamos a checar una herramienta que te va a ayudar a organizar precisamente estos eventos más importantes de tu vida. Y vamos a comenzar con nuestra lectura, como siempre. Este es un texto de Inés Arredondo y te va a gustar mucho, precisamente es una autobiografía, que es lo que estamos trabajando, y nuestro texto se llama La verdad o el presentimiento de la verdad. Entonces vamos a comenzar con su lectura. Nací en Culiacán, Sinaloa. Como todo el mundo, tengo varias infancias de dónde escoger y hace mucho tiempo elegí la que tuve en casa de mis abuelos en una hacienda azucarera cercana a Culiacán llamada El Dorado. Elegir la infancia es, en nuestra época, una manera de buscar la verdad, por lo menos una verdad parcial. Ya no orientamos nuestras vidas hacia el merecimiento de un paraíso trascendente, sino que damos trascendencia a nuestro pasado personal y buscamos en él los signos de nuestro destino. Es evidente la pobreza relativa de esta aventura enmarcada sin remedio dentro de las limitaciones de cada uno y de la infancia misma. Salta también a los ojos la nueva limitación que le impone la moda del análisis psicológico, pero a pesar de todo, al interpretar, inventar y mitificar nuestra infancia, hacemos un esfuerzo entre los posibles para comprender el mundo en que habitamos y buscar un orden dentro del cual acomodar nuestra historia y nuestras vivencias. En Culiacán, en la escuela, con mis padres, me sentí incrustada en una realidad vasta, ajena y que me parecía informe. En cambio, en El Dorado, la existencia de un orden básico hacía posible entrar a ser un elemento armónico en el momento mismo en que se aceptaba ese orden. En El Dorado se demostraba que si crear era cosa de locos, los locos tenían razón. La hacienda comprendía muchos miles de hectáreas y todos los caminos estaban bordeados de guayabos. El pueblo y el ingenio quedan circunscritos por kilómetros y kilómetros de huertas de lichis o laichis traídos de China, de cuadrados de la India, de caimitos del Perú, de nísperos de Japón, de mangos piña, mangos guayaba, mangos pera, huertas donde quedaron los únicos chinos de Sinaloa que no fueron deportados en la época del callismo y que allí seguían construyendo pacientemente sus mosaicos de legumbres y hablando del expreso de Pekín. Huertas que contenían enormes jaulas con pájaros traídos de todo el mundo, canales frescos que se ensanchaban en albercas encerradas entre pilares dóricos y que luego volvían a correr al lado de las avenidas sombreadas de bambú. El Dorado fue creado, construido
árbol por árbol y sombra tras sombra. 2 hombres locos, padre e hijo en 2 generaciones, inventaron un paisaje, un pueblo y una manera de vivir. Mi abuelo fue cómplice de los 2 y trazó y sembró con sus manos las huertas que yo creí que habían estado allí siempre. Él ayudó con toda su vida a lograr la realidad inventada que yo viví y que fue hecha para eso, para vivirla y no para hacer literatura, lo sé. Pero cuando uso esa realidad es con la conciencia de que tiene un peso real por sí misma, aparte del que pueda tener en mi vivencia. Mi abuelo, con su 1,90 y tantos de estatura y su enorme seriedad, iba vestido como un inglés de las colonias, lino blanco, polainas de cuero y zaracof. Pero esa indumentaria, que en cualquier lugar sería un disfraz, en El Dorado era apenas el vestido adecuado por el simple hecho de ser el elegido. No hace mucho tiempo, mi abuelo estaba ya muerto y todos mis hijos habían nacido ya. Descubrí un día que en ningún lugar de México la gente se viste así, ni vive así, ni quiere la cosa fundamental que en El Dorado se quería, el lujo de hacer, no el lujo de tener, de hacer una manera de vivir. Así pues crecí rodeada de árboles y pájaros que pensé que eran míos, lo mismo una cacatúa que un gorrión, fatalmente míos. Pero se ve que desde mi nacimiento estoy hecha para no creer en los determinismos, ni siquiera en los geográficos. Los pericos australianos y los flamencos en medio de las huertas inmensas fueron para mí no solo lo natural, sino la naturaleza. Así se cumplió el deseo más caro de todos los hombres con los cuales mi abuelo inventó ese mundo que tuve la fortuna de comprender y habitar con todas mis fuerzas de niña que fueron las mejores. Todo esto no quiere decir que no haya padecido al mismo tiempo la melancolía terrible de los chaparrales resecos de mi tierra, la sequía, el polvo y el calor, la realidad de los problemas familiares, pero como ya dije, para mi infancia escogí el mundo artístico de mi abuelo y con ello creo que también mi manera de ver y de vivir. Puede ser que en el fondo de mí estén esos problemas, dolores y paisajes y hasta que sean muy importantes en mi historia, pero es la forma, el estilo, lo que aprendí en El Dorado. Y no solamente quiero tener para hacer, sino que quisiera llevar el hacer literatura a un punto en el que aquello de lo que hablo no fuera historia, sino existencia, que tuviera la inexpresable ambigüedad de la existencia. Y ya que hablo de la literatura, diré que a los 6 años, tomando nieve bajo un flamboyán, oí a mi padre recitar para mí, de memoria, lo que después supe que era el romancero del Cid. Quizá ese fue mi primer contacto real con la literatura, tan real que ahora mismo sigue teniendo para mí un gran significado aquello de: entre ellos iba Rodrigo, el soberbio castellano. Todos cabalgaban en mula, solo Rodrigo en caballo. Todos visten oro y seda, Rodrigo va bien armado. Todos sombreros muy ricos, Rodrigo casco afinado, y encima del casco lleva un bonete colorado. A caballo armado, diferente a los otros, héroe absoluto, Ruy Díaz me hacía reír con la extravagancia peculiar de su bonete colorado. Nunca pensé que el Cid perdiera nada de su dignidad con mi risa, ni que el bonete fuera algo más que un subrayado último peligroso, un lujo y un desafío, el símbolo de una magnífica soberbia capaz de mostrar lo cotidiano, una punta de la intimidad sin comprometerse a mostrarlo todo. Para mí, el bonete colorado del Cid fue la representación perfecta de lo que debió ser una divisa caballeresca, y todo porque siempre pensé que ese bonete era un gorro de dormir. Un familiar ridículo gorro de dormir con el cual Rodrigo empenachaba su casco. Yo veía todo su amor a doña Jimena en ese gorro colorado, su deseo de regresar a dormir a su castillo entre sus vasallos. Para mí ese bonete aún ahora representa lo que no es epopeya, un signo de lo que es personal en el Cid, algo nostálgico, desgarrado, pegado a la tierra, a su tierra, algo que tenía que llevar a las ciudades de moros para que las ciudades de moros dejaran de ser ajenas. Pero sobre todo, me enseñó que uno puede encontrar ridículo un aspecto de alguien a quien respeta y que esto no empobrece,
sino que enriquece el amor y la consideración por la simple razón de que agrada el conocimiento. Creo decir la verdad si aseguro que mi primer contacto con la idea de la ironía, que después encontré formulada en Kierkegaard y que es tan importante en mi vida y obra, lo tuve a los 6 años cuando reía del bonete colorado del Cid. ¿Qué te parece la lectura, María? Yo creo que hasta ahora esta ha sido de mis favoritas. Sí, María. Y porque me sentí bastante identificada con muchas cosas de lo que menciona al principio, de que es cada uno de nosotros va reelaborando su infancia. A lo mejor hay muchas cosas que no pasaron y nosotros juramos y perjuramos que así fue, que vivimos de tal forma, que sentíamos tales cosas, y a lo mejor y ya nada más bien es como una invención nuestra. Sí, y sobre todo que no somos conscientes de lo felices que somos en la infancia. Entonces yo te invito a ti que recuerdes precisamente todos esos pasajes de tu vida. Tú estás ahorita entrando a una etapa de la adolescencia en que todavía tienes mucho también de niño o niña, pero es bonito recordar esos momentos y sobre todo aquí en esta lectura vemos el aprecio hacia ese lugar donde estaban los abuelos. Seguramente tú también con tus abuelos has compartido momentos muy bonitos que vale la pena recordar y considerarlos en tu autobiografía. Así es. Y pues vamos a entrar en materia, María. Muy bien. Vamos a la página 29. Muy bien. Aquí está su libro. Y en la página 29 lo vamos a abrir. Precisamente vamos a abordar el tema del orden cronológico, porque María nos comentó que de repente le costaba un poquito de trabajo lograr dar esa secuencia a las actividades. Y dice ahí en nuestro libro, ahora es tiempo de contar mi vida. Platica en casa con las personas con quienes vives para que te cuenten anécdotas de cuando eras más pequeño. De ser posible, busca fotografías y objetos que te permitan saber qué pasó en esa época. Selecciona y elabora notas de la información que consideres pertinente para tu autobiografía. Elige los acontecimientos más significativos. Pueden ser felices o tristes, emocionantes o aburridos. Lo importante es que por alguna razón hayan quedado guardados en tu memoria o en la de tu familia. Organiza los datos en forma cronológica. Puedes ayudarte de la siguiente línea del tiempo. Ustedes ya hicieron una línea del tiempo en historia. Sí. Y nos dimos cuenta de la utilidad que tiene precisamente para ordenar los acontecimientos de acuerdo a cómo van ocurriendo. Esto tiene que ver con el simple transcurso del tiempo. Entonces tuvo que ocurrir algo primero, al siguiente año otra situación, y así es respetar ese orden en que fueron ocurriendo los acontecimientos y que van pues conforme transcurre el tiempo. Y ahí tenemos una proyección de una línea del tiempo, María. ¿Sí? Y si te fijas, ahí puse el año 2009 porque es aproximadamente el año en que nacieron estos estudiantes que están cursando 6º grado. Más o menos preescolar lo cursaron entre 2012, 2015. Seguramente tienes alguna anécdota bonita de ese periodo de tu vida. Primer año fue más o menos entre el 2015 y 2016. Tenemos el 2º grado. Te puse ahí como referencia los años para que tú te acuerdes en esos años qué ocurrió. Después está 3er grado, 4º grado, 5º grado y ahora que estamos en el 2020. Entonces, aquí lo único es cuestión de que tú recuerdes en este transcurso de educación primaria qué cosas han ocurrido en ese tiempo. ¿Tú de qué te acuerdas, María, de estos años del 2009 al 2020? ¿Qué hecho ha sido significativo para ti? Del 2009 me acuerdo perfectamente bien del día que declararon emergencia sanitaria por la pandemia de H1N1. Y después me acuerdo, otro hecho que marcó muchísimo mi vida fue el terremoto. Yo vivía en una colonia en la que estábamos pues, muy acostumbrados a ir, caminar, venir de un lado a otro. Sí, justo ese día habíamos tenido un simulacro unos minutos antes. Tú te has de acordar porque estabas en clases, tuviste tus simulacros y estudiaste en la mañana y en la tarde, bueno, fue este triste acontecimiento. Y pues sí, son eventos desafortunados que nos han marcado, pero también seguramente si buscas hay momentos bonitos, cosas
alegres que recordar. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio, María. Tenemos aquí unas hojas y en estas hojas tengo información. Entonces nosotros la vamos a ir ordenando más o menos como en el libro de texto y vamos a ver estos acontecimientos porque son los más importantes de la vida de alguien. Entonces vamos a empezar con María. Muy bien. ¿Sí? ¿Nos lo quieres leer, por favor? Claro que sí. Dice, nací en abril del 2009, año en que se presentó la pandemia por H1N1. Muy bien. Entonces, este sería nuestro primer acontecimiento. Dijimos que vamos a empezar del más antiguo al más reciente y la colocaríamos aquí primero. Muy bien. Ahí la vamos a colocar. Luego tenemos esta. Por favor. Dice, en el año 2014 ingresé a preescolar y recuerdo que me gustaba la actividad del huerto escolar. Sembré lechugas y jitomates. Aquí te vamos a pedir que tú recuerdes en preescolar qué te ocurrió. Había muchas actividades, era tu primer momento en la escuela. ¿Cómo fue ese ingreso a tu educación? Tenemos ahora este año. Cuando ingresé a la primaria, en 2015, fui muy feliz con el nacimiento de mi hermana. Tenemos ahí pues 2 acontecimientos. Primero, que entró a la primaria y después que nació su hermanita. Entonces, seguramente también si tienes más hermanos o primitos, recordarás, alguno probablemente ocurrió en uno de esos años. Y tenemos María. Dice, en el año 2016 comencé a practicar natación, después de ver las Olimpiadas que se celebraron en Río de Janeiro. Entonces, si no se acuerdan, ahora ya tenemos la tecnología a nuestro favor para que ustedes inclusive busquen por año qué ocurrió en el mundo o en nuestro país. Exacto. ¿Y qué hicieron Rommel Pacheco y Paola Espinosa, que los ven todos los días? Claro, también. Me espanté mucho y dejé de asistir a clases a causa del sismo del 19 de septiembre de 2017. Hubo muchos daños en distintos estados como la Ciudad de México y Oaxaca. También ahí tenemos un acontecimiento y creo que aquí es importante recordar que el 7 de septiembre hubo un sismo importante y causó muchos daños en Oaxaca. Entonces, seguramente quienes viven en Oaxaca también tienen presente este acontecimiento tan triste. Sí. Tenemos. El siguiente dice, en el año 2018 participé en un concurso de dibujo en mi escuela y gané el primer lugar. Aquí también, si tú tienes algún logro importante, algo pues que te haya a ti hecho pues motivado, hayas ganado un diploma, un reconocimiento, menciónalo también. Y por último tenemos El último dice, en el año 2019 gané mi primera competencia de natación en la categoría de dorso. Aquí la tenemos. Y en el 2020 pues queda abierto a la manera en que tú has vivido este año, qué acontecimientos lo han marcado. Entonces, aquí, María, fíjate, esto es, la verdad, muy útil, tu línea del tiempo, porque tú aquí ordenaste por años qué fue lo más importante que te ocurrió. Sí. También puedes preguntarles a tus papás, oye, papá, ¿te acuerdas qué hicimos? Mamá, ¿te acuerdas qué sucedió? Y a partir de esto, tú comienzas a redactar tu autobiografía. Entonces, ¿cómo ves, María? ¿Crees que te da una idea importante? Bastante, porque ahora sí ya puedo poner como en orden estas ideas que yo tenía. Pues si todo sucedió en un mismo año, pues lo más fácil es anotarlo o escribirlo conforme fueron sucediendo los hechos, en lugar de ir priorizando conforme la importancia que tuvieron para mí. Claro, que es lo que a veces nos pasa. Empezamos a redactar y lo más reciente es en lo que le damos énfasis. Pero los años anteriores como que ya no recordamos muy bien y como te decía, ahora tienes la ventaja de poder buscar en otras fuentes y si no con tu familia, comentar. ¿Recuerdan qué nos pasó en este año? Y bien, fíjate, María, ahora otro de los puntos de nuestra sesión es ver esta concordancia que hay entre la primer persona gramatical y la conjugación del verbo. Porque lo estamos haciendo en primera persona. Entonces aquí yo señalé unas oraciones, están en color verde. ¿Las puedes leer, María, por favor? Claro que sí. Dice, nací en abril del 2009.
bien. En la segunda lámina dice, en el año 2014 ingresé a preescolar. En la tercera, fui muy feliz con el nacimiento de mi hermana. En la cuarta, dice, en el año 2016 comencé a practicar natación. Dice, en el año 2018 participé en un concurso de dibujo en mi escuela. Muy bien. Y las tenemos también ahí en una diapositiva, ya las extrajimos de aquí. Y si te fijas, nos hace falta esta parte del sujeto, está como escondido por ahí. Vamos a utilizar un pronombre personal. Ok. ¿Cuál es el pronombre personal que quedaría, María? Yo. ¿Cuál, El yo. María? Yo, muy bien. Yo. Entonces lo podríamos colocar aquí para iniciar. Yo, aquí también podríamos poner yo, aquí también podríamos poner yo, ¿sí? Y ahí los tenemos, mira, los espacios en la diapositiva. Podríamos colocar ese pronombre yo en todas, pero al estar viendo ya conjugado el verbo, pues ese nos ayuda a determinar cuál es el pronombre personal porque está concordando. Y si tú haces un ejercicio así muy sencillo, si yo quisiera colocar ahí el pronombre tú, ¿cómo quedaría en el número 1 la oración, María? En la número 1 quedaría naciste. Sí, si habláramos de la otra persona, tú naciste, pero si lo pusiéramos con el verbo tal como está, quedaría tú nací en abril de 2009. ¿Crees que habría concordancia? No habría concordancia. No habría concordancia. En la siguiente dice, en 2014, si yo pusiera el pronombre ella, en 2014 ella ingresé a preescolar. ¿Estaría bien? Tampoco. No hay concordancia entre el pronombre y la forma en que se está conjugando el verbo. En el siguiente dice, en 2015, si yo colocara el pronombre él, fui muy feliz con el nacimiento de mi hermana. ¿Se escucharía bien? No, tendríamos que colocar el él fue. Él fue, o el que nos queda en este caso de la autobiografía, que es primera persona, yo fui muy feliz con el nacimiento de mi hermana. Luego tenemos en 2016, yo comencé a practicar natación. Si quisiéramos acomodar otro pronombre, definitivamente no quedaría y no habría concordancia con nuestro verbo. Y al final también tenemos en 2018, yo participo en un concurso de dibujo en mi escuela. Entonces aquí nos damos cuenta que este simple verbo, la manera en que está conjugado, nos hace poder conocer, identificar la persona gramatical y también su conjugación está concordando con esa redacción. ¿Sí? Es realmente muy, muy sencillo. Y tenemos una notita también ahí en tu libro de texto, precisamente, abajo, en la misma página 29, donde dice redactar tu borrador. Es en esta parte de aquí abajo. Y tenemos un ejercicio similar al que estábamos platicando con María, que dice, redacta tu borrador. ¿Qué escribirás primero? Ya lo tenemos aquí en nuestro orden cronológico, pero tenemos que presentarnos también, ¿no? Nuestro nombre, dónde nacimos. ¿Cuáles son los hechos más relevantes? También tu línea del tiempo te va a ayudar a detectar esos hechos más relevantes. ¿Cómo terminarás tu redacción? Vas a escribir qué te ocurrió, qué está pasando en este año 2020. Y ahora dice, si en la biografía usaste la tercera persona, él nació en Zapotlán, sus padres, dice, en la autobiografía se emplea la primera persona. Yo nací en mis padres. Verifica el uso del pronombre en tus escritos, en la biografía, tercera persona, y en la autobiografía, primera persona. Comprueba además la concordancia con el verbo. Él nació, yo nací. Entonces ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo este verbo conjugado nos ayuda a determinar el pronombre y vemos que existe esa concordancia, que la concordancia en sí es armonía entre lo que el verbo, el sujeto o también el sustantivo y un adjetivo. Yo no podría decir las niñas son bonitas, tendría ahí que marcarlo en plural, las niñas son bonitas, ¿verdad? O él practicó natación muy bien. No puedo decir él practicó natación mucho bien, por mucho ejemplo. bien. Ahí ya no hay concordancia.
Ajá, entonces tenemos que checar todo esto al momento de escribir y de que tú revises tu borrador. Pues espero que ya lo pongan en práctica y maestra Gaby, muchas gracias. No, porque María, al contrario. Hemos terminado con la narración en las biografías y autobiografías y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra, bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo y extendemos totalmente, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. 2. 1. 2, 3, respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo, bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje, mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años, decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.